y la última palabra la tienes tú. Qué alegría tan grande estar nuevamente con ustedes, recordando que no importan las circunstancias, la última palabra la tiene Dios. Y empezamos viendo un video de uno de los profetas más queridos por Israel, y se trata del profeta Elías. Pero ¿cómo les parece que en medio de todo lo que fue usado el profeta Elías, también tuvo un momento de crisis y de depresión? ¿Con qué ánimo y con qué motivo yo le comparto esta palabra de hoy? Para que usted sepa que aún los hombres más prominentes, que aún los hombres más fuertes, si lo queremos decir en ese término, de la Biblia y de la historia, tuvieron momentos de debilidad. ¿De qué se trata entonces? De no quedarse ahí, de no quedarse en la cueva como lo hizo en alguna oportunidad Elías. Y resulta que luego que Elías hace este apoteósico milagro, Dios lo usa para encender el fuego a un sacrificio donde no había ninguna probabilidad física, porque aún los leños estaban llenos de agua. Dios se glorifica, pero luego de ese milagro Elías recibe una amenaza, y no de cualquiera, de una mujer que es una de las peores hechiceras de las que nos habla la Biblia, Jezabel. Y Jezabel amenaza de muerte a Elías, y Elías huye. Pero no solo huye, sino que se deprime. Entonces, quiero que recordemos un poco quién era el profeta Elías, para que usted tenga un acercamiento y una idea de quién le voy a hablar con ustedes. Elías fue un profeta determinado, sabio y firme en la fe. Vivía exclusivamente para servir a Dios, y en su nombre resucitó a un niño, multiplicó aceite y harina, predijo el comienzo y el fin de una gran sequía. Fue alimentado por ángeles en una larga caminata de 40 días. Desafió a los profetas del falso dios Baal en el monte Carmelo. Esos fueron solo algunos de los tantos hechos de un profeta que no le da nombre a ningún libro bíblico, pero que era reconocido como un gran profeta de fe. En la época existía mucho paganismo, y a causa de que las personas habían dejado la fe de lado, en el pueblo había mucha prostitución. Las personas adoraban a Baal. Era un dios pagano de la promiscuidad y la orgía. Era esta creencia ciega que llevaba al pueblo a vivir tanto sufrimiento. La situación era insostenible. El rey estaba desesperado porque en la región había una tremenda sequía. Todo el pueblo sufría por causa del pecado y la prostitución espiritual de los mismos. En todo esto, Elías tomó la decisión de actuar en contra de las transgresiones cometidas por el pueblo. Fue directo a la raíz de todo. Desafió a todos los profetas de Baal a un duelo de dioses. El que respondiera con fuego, ese sería el Dios verdadero, y el pueblo debería seguirlo. Primeramente, los profetas de Baal prepararon todo para su Dios. Tomaron el becerro que se les había entregado y lo prepararon, y desde la mañana hasta el mediodía invocaron a Baal. Decían: «Contéstanos, Baal», y daban brincos alrededor del altar que habían construido, pero ninguna voz les respondía. Elías se burlaba de ellos diciendo: «Gritad más fuerte, porque es un Dios. A lo mejor está ocupado, o está haciendo sus necesidades, o ha salido de viaje. Tal vez esté dormido y haya que despertarlo». Pasando unas horas, llegó el momento de Elías y de actuar la fe sobrenatural. Entonces Elías dijo a toda la gente: «Acercaos a mí». Toda la gente se acercó a él, y con la gente reparó el altar para Dios, y mandó llenar de agua una zanja alrededor, e incluso en el sacrificio estaba todo empapado, y escurría el agua. Esto lo hizo por 3 veces. A la hora de ofrecer el sacrificio, el profeta Elías se acercó y exclamó:
Señor Dios de Abraham, Isaac e Israel, demuestra hoy que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo. Respóndeme para que esta gente sepa que tú eres Dios. En aquel momento el fuego del Señor cayó y quemó el sacrificio, la leña y hasta las piedras y el polvo, y consumió el agua que había en la zanja. Al verlo, toda la gente se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y dijo: el Señor es Dios. Ustedes lo acaban de ver, uno de los profetas más prominentes, más recordados y más amados de Israel. Un hombre con una comunión con Dios total. Un hombre que aprendió a entender que su palabra era respaldada por Dios. Y las declaraciones que hizo Elías fueron tales como esta. Nos vamos a ir al capítulo 17 de Primera de Reyes y leo con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Elías predice la sequía. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está al frente del Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y vemos cómo este profeta, tan respaldado por Dios, tan usado por Dios, sucumbe ante una crisis existencialista, digámoslo de esa manera. Quiero apartar de esta palabra que hemos leído y voy a referirme exactamente al versículo 1 de Reyes 19:9. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Cómo es posible que un hombre tan usado por Dios, tan respaldado por Dios, que anunció sequías, que anunció sacrificios con fuego que descendía del cielo mismo de parte de Dios, en ese momento se sienta derrotado por la amenaza de una mujer? Si bien no se trataba de cualquier mujer, porque era una de las peores hechiceras que registra la historia de la Biblia, Jezabel, una mujer cruel, malvada, esposa de un rey israelita, pero que tuvo el peor gobierno por consecuencia de su matrimonio en desobediencia y en yugo desigual con ella. Quiero rescatar 5 puntos de lo que no debemos hacer, y le he puesto a esta reflexión: no bajes los brazos, no te desanimes. Dios puso algo especial en ti. Vendrán circunstancias adversas, pero eso no es lo que va a determinar quién eres tú para Dios. Dios te hizo con un propósito y con un plan perfecto. Primero, no lleves la carga solo, ¿saben? ¿Por qué nosotros nos empeñamos en ahogarnos en un vaso de agua, como decimos popularmente, y no le compartimos a nuestros padres si aún vivimos con ellos, o a un líder de la iglesia, a una persona con autoridad, o vamos y buscamos ayuda profesional? Les recuerdo que yo soy psicóloga familiar cristiana. Voy a pedirle a Víctor que les pase mis números y contactos telefónicos. También he unido mi ministerio al del profeta Alexander Manjarres, y la verdad es que los dos estamos en este sentir de orar por su familia y de escucharle y de llevar una palabra de aliento basada en la palabra de Dios. Amén. Entonces, lo primero es que no lleves la carga solo. Lo segundo es que no te compares con otros, ¿saben? Nosotros a veces tendemos a pensar: bueno, y aquella persona no se porta bien,
y aquella persona tiene todo lo que yo no tengo, y aquella persona prospera, y aquella persona, y entramos a contaminar nuestro corazón, como se los expliqué en estos días, que fue lo que le pasó al hermano mayor que se quedó, ¿verdad? Al otro hermano que no era el hijo pródigo, él permitió que se contaminara su corazón. Entonces, no estemos pendientes de los demás. Agradezcamos a Dios cada día por las bendiciones que tenemos, y que cada día sea una nueva esperanza de salir adelante con las herramientas y con los dones que Él nos ha dado, que también es otro tema del que les estoy hablando. Tercero, no te dejes manejar por tus emociones, ¿saben? Cuando usted esté deprimido, cuando usted esté enojado, cuando usted esté alterado, no tome decisiones porque no son sabias. No está actuando con sabiduría, se está dejando llevar por el impulso. Por eso vemos casos tan terribles como este que les voy a plantear. Una pareja de novios de 5 años y tuvieron una discusión terrible porque por alguno de aquellos inconvenientes normales en una pareja. Pero entonces el orgullo pudo más, y esta chica fue y llamó al primer novio que había tenido cuando tenía 15 años, que ya prácticamente ni se acordaba de él, y salió con él y montó la foto en el Face para que la pareja lo viera. Ese también se llenó de rencor y salió con otra chica que ni se acordaba de ella, y en algún momento resultó esa muchacha casada con ese muchacho que no quería, lamentando toda la vida la decisión de haber actuado por emociones. Se los digo porque hace poco escuché este caso y no lo podía creer. Yo pensé que yo lo decía como una ilustración, pero resulta que algunas actúan insensatamente y lo que está en juego es su vida por una venganza, por algo que a la semana ya se les olvidó, pero ya las consecuencias no tienen reversa. Lo amo en el amor de Cristo, lo amo yo, Sisi Flores, y recuerden, en su vida y en la mía, la última palabra la tiene Dios. Lo dejo con la otra parte del profeta Elías. Que el Señor le bendiga. Elías hizo 3 cosas. Primera, restaurar el altar. Segunda, sacrificio a Dios. Tercera, oración de fe. Fue así que Elías, en un acto que duró poquísimos minutos, demostró que el poder del verdadero sacrificio al Dios vivo puede traer respuesta en el momento de mayor necesidad. Por medio de su coraje, venció a los profetas de Baal y contribuyó a que el pueblo se vuelva nuevamente a Dios. Elías, bajo el poder de Dios, realizaba milagros. Su intimidad con Él, una de las mayores de la historia, le permitía eso. Milagros en medio de los desafíos, bendiciones en medio de las crisis, paz en medio del caos. Llevó a las personas a Dios en uno de los periodos más difíciles. Sacó a muchos de la esclavitud espiritual de la religiosidad. Elías vivió exclusivamente para que vieran la gloria de Dios en él. De la misma forma, usted tiene que desear que quienes lo vean puedan ver las grandezas de Dios. En su vida tiene que descender el fuego de Dios para traer la respuesta que necesita. Y la última palabra, oh, la tienes tú.